¿Qué tal? ¿Cómo está, gente bonita? Este, Hoy día quería conversar un punto que las personas con honestidad, o sea, deberíamos tomarlo en serio, ¿no? O sea, mira, yo te digo algo. eh, ¿Cuántos de nosotros nos damos permiso de sentir? Muy poca gente se da permiso de sentir. O sea, vivimos molestos por situaciones que nos pasan, pero verdaderamente sentir y expresar es un sentimiento, es algo que no hacemos. Por ejemplo, decimos, hay que prepararnos porque mamá, que tiene 70 años, en cualquier momento se nos va. Entonces internan a mamá y mamá tiene un desenlace rápido, por decirte. Eh, entonces, no tuviste tiempo ni de prepararte, punto uno. Punto dos, perdiste a mamá. Eh, no expresamos en sí el sentimiento porque hay gente que, obviamente, o sea, tenemos que guardar la composura, es un valor y no hay que llorar. O sea, nos ponemos las gafas negras y mantenemos el estoicismo necesario y no decimos lo que sentimos ni lo expresamos a nuestras parejas. Tenemos que ser fuerte porque nuestros hijos están perdiendo a los abuelos, pero nosotros no estamos expresando ningún tipo de sentimiento, estamos guardándolo adentro. Eso es algo que te va a hacer mucho daño. En primer lugar, porque yo creo que la etapa más simple de perder a alguien, primero entras en shock, y te lo digo porque yo he perdido a mis dos padres. Primero entras en shock, ¿no? O sea, como que tu mente entiende que la persona ya no la vas a volver a ver. Y segundo, es que, bueno, con mi papá tuve más chance de asimilarlo porque tuvo una enfermedad terminal y que fue la fase terminal fue larga, fueron 8 meses. Entonces son 8 meses donde tú te puedes ir preparando, pero eso no significa que no duela, no joda y no solucione nada cuando te dicen, ay, era la voluntad de Dios, lo sentimos mucho. Carajo, yo quiero a mi papá conmigo, no es la voluntad, me importa un rábano la voluntad de Dios. Es que nosotros no estamos preparados para las pérdidas, porque no entendemos que como nacemos hemos nacido para morir. Ojo. Entonces también teníamos el problema de las reacciones que tuvieron, bueno, mi hijo, que tuvo mi sobrino. La relación de mi sobrino fue terrible. O sea, me dijo, él estudió, me acuerdo, en un colegio cristiano evangélico porque su madre lo escribió ahí. Bueno, mi hijo estudió en un colegio laico. Entonces, y mi hijo ya era un hombre, padre de familia, y se tiró al cajón y lo abrazaba. Y no sabíamos qué decirle. Más bien admiro la reacción de mi hijo, porque él pudo expresar todo ese dolor que tenía por dentro. Y obvio que abrazaba en realidad no a su abuelo, sino al cajón de su padre, porque como yo les dije, yo me separé y mi hijo era niño. Entonces, el que hizo la función de padre fue mi papá. Entonces, si yo te enseñara fotos familiares, mi hijo siempre está al lado de los hijos, nunca sale con los nietos. Entonces él botó toda su miércoles que tenía dentro, la pudo expresar. Y no es que los hombres no lloran, los hombres sí lloran, yo lo dejé llorar. Después lo abracé y le dije que lo amaba mucho, que lo quería mucho, pero que era necesario que mi papá parta, porque él me ayudó mucho en el asunto de los trámites, incluso él, porque se comportó como todo un hombre. Es que él era el único varón, todos somos mujeres. Mi hermano varón está en Israel, así que él no pudo venir. Pero él se dio el permiso de sentir. Y eso es algo que nosotros generalmente no hacemos. Mantenemos siempre la compostura como si nada pasó. No, se te murió el pariente, carajo. Cuando se murió mi mamá, fue distinto porque estábamos en toda la pandemia y mi mamá estaba con mi hermana. Así que la que pasó todo ese trámite de poder ver y despedirse de mamá, que se fue en un mes, que fue una cosa horrible,
Yo la pude ver en la clínica con 50 tapabocas que me tuve que poner, permiso especial. Y lo último que le dije a mi mamá, mami, nos vemos mañana. Le di un beso en la mano porque no podía darle ni un beso en la mejilla. Fue el velorio más extraño al que fui, donde solo habían 5 personas porque no dejaban entrar más. No tuve tiempo de asimilar la pérdida de mi madre. Pero lo bueno es que hablábamos nosotros todos los días. Así que en su periodo de enfermedad, que casi ni se notó, ella estuvo en contacto conmigo, pero cuando mi mamá se enferma, en un mes se fue. Yo me acuerdo que lo último que hizo mi mamá fue llamarme por teléfono. Ella me llamó a mí. Yo le iba a llamar y me ganó por un minuto. Y me dice, hijita, ¿cómo estás? Bien, mami. Y ya casi su voz muy apagada. Y yo le decía a mi esposo, mi mamá se me va. Es igual que mi papá. Lo mismo. Entonces me dijo, chao. Y le dije, chao, mami, esta mañana. En mi interior sabía que no había esa mañana. Lo que soñé fue esa noche, recuerdo que venía mi mamá con mi papá. Mi mamá muy joven, cuando la vi en el sueño estaba menor que yo. Con mi papá súper jóvenes, así que estaban más jóvenes que su hija y su yerno. Y que yo cocinaba y almorzábamos juntos. Cuando me desperté le dije, Carlos, siento una sensación muy extraña. Mi mamá se va. Y mi mamá se fue. Lo asimilé mejor, sí. Pero me acuerdo que yo miraba el ataúd cuando bajaron la tapa, sentí un dolor tan profundo porque dije, no la veo más. El dolor más grande, o sea, tú puedes sentir mucho dolor, pero mientras estás acompañado de gente que te está rodeando, uno asimila las cosas, uno está en shock en realidad. En ese momento tu mente no está coordinando con tu corazón. O sea, sabes mentalmente que se fue la persona, pero no estás sintiendo el profundo dolor. Cuando tú te quedes solo, ahí sentirás el profundo dolor cuando veas las fotos, cuando veas las cosas de la persona que tú amas, que ya no las va a usar, cuando veas su ropa. Entonces uno dice, ¿y por qué pasó esto, no? O sea, ¿cómo lo tomas tú? Decir, hay que tener resignación y aceptación no soluciona nada. Lo que soluciona es que si tienes conflicto con la persona, lo soluciones. Muchas veces ellos vienen en tus sueños porque no tienen otra forma de comunicarse contigo, porque el cuerpo de cuarta dimensión es diferente a la tercera. Entonces vienen a los sueños y tratan de ponerse en paz con nosotros. Ahí es donde te debes poner en paz, ¿no? Porque tratan de estar conectados con nosotros. Mi papá estuvo conectado conmigo mucho. Aún hasta ahora a veces lo sueño, y eso que han pasado ya como 10 años. Entonces, hasta un poco más. Entonces, cuando él quería algo, él me decía. Entonces, muchas veces me ha tocado ir al hospital, acompañar a mi mamá, a llevarla al hospital o acompañarla a sus consultas, porque mi papá me decía, tengo que estar con tu mamá en tal sitio. Ay, yo decía, mamá, yo la llamaba, mamá, ¿tienes consulta? Mi mamá me decía, sí, tengo consulta, y espérate que ya voy. Entonces, ¿por qué? Porque mi papá me estaba diciendo. O sea, pero no todos tenemos esas habilidades que son completamente diferentes. Pero yo te invito a un taller que quiero dar sobre justamente cómo aprender a aceptar esas pérdidas, cómo prepararnos para las pérdidas que vamos a tener en nuestras vidas, porque nuestros familiares sí o no se van a ir. Ya cuando avanzan en edad tenemos que entender que en algún momento lo vamos a perder. Entonces a veces no estamos preparados para soltar. O si ya se fueron, suelta. Porque a veces tú dices, yo la jodí, la regué, la refregué y la hice mal. Bueno, te voy a contar que yo también la jodí muchas veces. Y eso no quiere decir que ellos no me perdonaron y no me amaron. O sea, hay que aprender a vivir sin ellos y a ser libres. A veces eso es lo que nosotros no entendemos. El taller se llama Soltando Ligaduras Emocionales y te va a ayudar mucho. Espero que te quieras escribir, y es un costo bastante módico, así que puedes comunicarte conmigo para ver los costos. Así que espero te inscribas en el taller, y es muy bonito y muy interesante. Un abrazo, te saluda el lado oscuro, Alta Magia Ritual. Un beso, hasta luego.